la puerta principal. Mason volvía tarde otra vez. La tercera vez esta semana. Miró el reloj. Las 3 de la madrugada. Demasiado tarde para las reuniones de trabajo de las que hablaba. Su dormitorio, antes un refugio acogedor para dos, ahora parecía frío. 8 años de matrimonio, y los 2 últimos se habían convertido en una serie interminable de decepciones. Pruebas de embarazo negativas, citas con el médico, procedimientos, pruebas de nuevo, decepciones otra vez. Brenda escuchó cómo Mason intentaba subir las escaleras en silencio. Él no había intentado estar en silencio antes. Antes se abalanzaba sobre ella. «Llegas tarde», le dijo cuando entró en la habitación. Mason se quedó inmóvil un momento y luego siguió desabrochándose la camisa. Se retrasó en el trabajo. Jeffrey envió nuevos datos sobre la franquicia de Portland. Si todo iba bien, podríamos abrir otro salón a finales de año. El negocio de autos de Mason estaba en auge. Trumbull Motors empezó con un solo concesionario, heredado de su padre, y ahora se ha convertido en una cadena de 7 establecimientos en todo el estado. Mason siempre dijo que su hijo continuaría algún día con el negocio familiar, el hijo que nunca habían sido capaces de concebir. ¿Las 3 de la mañana?, preguntó Brenda, incorporándose en la cama. Al menos podrías haber llamado. Mason no la miró a los ojos. Se me había olvidado. Lo siento, Brenda. Estoy cansado, Brenda. Hablemos mañana. Desapareció en el baño. El olor de un perfume desconocido permanecía en el aire. A la mañana siguiente Brenda se despertó sola. Una nota en la mesa de la cocina decía: «Reunión temprano. No esperes para cenar». Brenda se preparó mecánicamente para ir a trabajar. Durante 15 años había enseñado biología en el Instituto de Greenfield, y ahora el trabajo era el único ancla de estabilidad en su vida. «Señora Trumbull, hoy parece distraída», comentó Katie, una de sus mejores alumnas, después de una lección sobre el aparato reproductor. A Brenda no se le escapó la ironía. «No he dormido lo suficiente, Katie. No es para tanto». Esa noche llamó a Alice, su mejor amiga desde la universidad. «Se está alejando, Al. Puedo sentirlo. Desde que el doctor Harris lo diagnosticó, ha empeorado». «Es duro para los dos», respondió Alice. «Quizá solo necesite tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Para decidir si valgo la pena si no puedo darle un heredero?» La amargura en la voz de Brenda la sorprendió. 3 semanas antes, el doctor Harris, su médico especialista en fertilidad, había dado su veredicto. «Me temo que le han diagnosticado infertilidad, señora Trumbull. Sus ovarios no producen óvulos sanos. Las posibilidades de un embarazo natural son extremadamente escasas». Mason se sentó a su lado entonces, sosteniendo su mano. Pero su mano estaba fría, sin vida, y desde ese día comenzó a desaparecer. 2 semanas después de aquella llamada de Alice, Brenda decidió pasar por la oficina de Mason con una comida casera sorpresa. Ella pensó que ayudaría a restaurar su conexión. La oficina de Trumbull Motors estaba en un edificio moderno con grandes ventanales de cristal. Brenda había bromeado a menudo diciendo que Mason lo había elegido para mostrar mejor sus nuevos modelos. Ahora mismo la broma parecía vacía. «Buenas tardes, vengo a ver a Mason», dijo a la joven de recepción. «Ahora mismo está reunido», respondió ella. «¿Quiere que le avise de su llegada?» «No, quiero darle una sorpresa. Dígame dónde es la reunión y esperaré tranquilamente». La secretaria vaciló. «En realidad, no está en una reunión. Está en su despacho, con Hailey». «¿Hailey?» «Su nueva asistente. Lleva con nosotros 2 meses». Algo en el tono de la chica hizo que Brenda se pusiera tensa. Se dirigió hacia el despacho de su marido, ignorando las protestas de la secretaria. La puerta del despacho estaba abierta. Brenda la abrió y se quedó paralizada en el umbral. Mason estaba sentado en su escritorio y una mujer rubia y delgada estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el escritorio. Llevaba la falda tan subida que no podía decirse que fuera informal.
Se reían y Mason tenía la mano apoyada en la rodilla de la mujer. A Brenda se le cayó una bolsa de comida. El recipiente de cristal se hizo añicos y la lasaña se esparció por el suelo. Mason se levantó de un salto con la cara blanca. «Brenda, ¿qué estás? ¿Estas son tus reuniones nocturnas?» Su voz sonaba anormalmente tranquila. La rubia, Hailey, se bajó de la mesa y se bajó la falda. «Creo que me voy», murmuró, pero Brenda bloqueó la puerta. «No, quédate, yo me voy». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Mason la alcanzó junto al coche. «Brenda, espera, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Mason?», exhaló, luchando contra las lágrimas. «Que mientras yo me siento culpable por no poder darte un hijo, ¿tú te diviertes con tu secretaria?» «Es más complicado que eso». Se pasó una mano por el pelo. «Estamos pasando por un momento difícil. Estoy confusa». «¿Confusa?», Brenda rió con amargura. «Entre tu mujer y tu secretaria. Entre tus sueños y la realidad». Mason se enfadó de repente. «Siempre he querido una familia, Brenda. Una familia de verdad, con hijos». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. «¿Quieres decir que tú y yo no somos una familia de verdad?» Mason apartó la mirada. «Ya sabes lo que quiero decir. Mi padre me pasó el negocio a mí, mi abuelo se lo pasó a mi padre. Es una tradición. Quiero un hijo a quien dejarle mi negocio». «¿Y Hailey te dará uno?» «Tal vez», dijo Mason en voz baja. «No lo sé, pero no te pasará a ti». Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Mason se mudó de su casa. 8 años juntos cabían en unas cuantas cajas y un par de maletas. «Me quedaré con Rick hasta que encuentre un piso», dijo mientras empaquetaba sus cosas. Rick era su viejo amigo y socio. Brenda había disfrutado una vez de cenas en compañía de Rick y su esposa Diane. Ahora se preguntaba si sabrían lo de Hailey. ¿Qué pasaría con la casa?, se preguntaba. ¿Con el préstamo? Su casa, una preciosa casa adosada de 2 plantas con jardín, había sido su sueño compartido y su deuda compartida. La habían hipotecado hacía 5 años y solo habían pagado 1/3. «La venderemos», se encogió de hombros Mason. «Nos repartiremos lo que quede después de pagar la hipoteca. ¿Y si quiero quedarme? Entonces, cómprame la parte que te corresponde», dijo, con un tono más comercial. «Pero las mensualidades son de 1.500. ¿Puedes permitírtelo con tu sueldo de maestra?» No puede. Ambos lo sabían. El proceso de divorcio fue aún más doloroso. Mason contrató a un costoso abogado que sorteó hábilmente todos los intentos de Brenda por obtener una indemnización justa. Técnicamente, el negocio pertenecía a su familia antes de que os casarais, explicó su propio abogado, más accesible y, como se vio después, menos competente. No hay mucho que podamos hacer. Brenda acabó quedándose con la mitad de la venta de la casa una vez pagada la hipoteca, unos míseros 40,000, y se quedó con el préstamo del coche y el total de la deuda de la tarjeta de crédito que habían utilizado para renovar la casa. «No es justo», lloró en el hombro de Alice. «Arruinó a nuestra familia y ahora me deja con deudas». «La vida no es justa, cariño», suspiró Alice. «Pero eres más fuerte de lo que crees». El golpe final llegó cuando se encontró por casualidad con Diana en el supermercado. «Me he enterado», le dijo Diana, incómoda. «Lo siento mucho». «Gracias», respondió Brenda secamente. «¿Cómo está Rick?» «Bien. Mira, no sé si Mason te ha dicho...» «¿Decirme qué?» «Hailey está embarazada. De 2 meses». El mundo de Brenda finalmente se derrumbó. Miró a Diana y no pudo decir una palabra. «Lo siento mucho», repitió Diana. «Le dije a Rick que Mason estaba cometiendo un error. Hacían muy buena pareja». Aquella noche, Brenda se sentó en la casa vacía que pronto dejaría de ser su hogar y miró las fotos de su boda. Caras jóvenes y felices, sueños de futuro, planes para una familia que nunca se hizo realidad. El teléfono sonó. Mason.
Quería que supieras de mí, no de otra persona. Comenzó sin saludar. Hailey está embarazada. Ya lo sé. La voz de Brenda sonó hueca. Enhorabuena. Has conseguido lo que querías. Brenda, escucha. No, escúchame tú, dijo repentinamente enfadada. Arruinaste 8 años de nuestras vidas por tu obsesión por procrear. Me abandonaste cuando más me dolía. Me dejaste con deudas. ¿Y ahora me llamas para hablarme de tu nueva felicidad? ¿Por qué, Mason? ¿Para acabar conmigo? Se hizo el silencio. Solo quería ser honesto, dijo finalmente. Perdiste el derecho a ser sincero cuando empezaste a engañarme con Hailey. No vuelvas a llamarme. Colgó el teléfono y, por primera vez en semanas, se permitió llorar de verdad. La vida que había planeado con tanto cuidado se había desmoronado. Solo le quedaban deudas, una casa vacía y un diagnóstico que le había quitado la esperanza de tener su propia familia. Brenda estaba de pie en medio del salón vacío, con el eco de sus pasos resonando en las paredes desnudas. 8 años de recuerdos guardados en cajas de cartón. La casa se había vendido en 15 días. Las propiedades de Greenfield estaban muy solicitadas. Los nuevos propietarios, una pareja joven con un bebé, se mudarían 3 días después. Pasó la mano por el alféizar de la ventana donde solían estar las fotos familiares. Ahora solo había polvo y huellas de marcos. ¿Estás lista? La voz de Alice la devolvió a la realidad. No sé si alguna vez estaré preparada para esto, suspiró Brenda, pero no hay elección. Alice la ayudó a cargar las últimas cajas en la furgoneta alquilada. Brenda se mudaba a un estudio provisional en las afueras de la ciudad. Era lo único que podía permitirse. Tras la división de bienes, había recibido 40,000 de la venta de la casa. Pagó enseguida todas sus deudas, 10,000 del coche, 15,000 de las tarjetas de crédito y 12,000 de los préstamos de estudios. Solo le quedaban 3,000, un pequeño colchón de seguridad hasta su primer sueldo en la nueva casa. «Podrías quedarte con nosotros», sugirió Alice, no por primera vez. A Mark no le importaría. «Gracias, pero no», dijo Brenda negando con la cabeza. «Tengo que aprender a arreglármela sola». El nuevo piso era aún más pequeño de lo que ella esperaba. Una cocina del tamaño de una despensa, un cuarto de baño en el que apenas cabía una cabina de ducha y una habitación en la que apenas cabían una cama y una mesita. Pero el alquiler era barato y el barrio relativamente seguro. «No está tan mal», intentó animarla Alice mientras la ayudaba a desembalar las cajas. Brenda asintió en silencio. La ventana daba al aparcamiento del supermercado, muy lejos del jardín florido que tanto le había gustado en su anterior casa. A la mañana siguiente, la vida continuó. Brenda volvió a trabajar en el instituto de Greenfield. Los pasillos familiares, las caras conocidas de los alumnos, el laboratorio de biología, todo le proporcionaba cierta coherencia en su vida al revés. «Señora Trumbull, hoy parece un poco cansada», comentó Katie después de clase. «¿Se encuentra bien?» Brenda esbozó una sonrisa tensa. «Es que hay mucho que hacer, Katy. No hay de qué preocuparse. Mamá y yo te vimos sacando cosas de la casa de Maple Street el fin de semana», dijo la chica bruscamente. «¿Os mudáis? Es una ciudad pequeña, no hay intimidad. Claro que los estudiantes notarán el cambio». «Sí, he encontrado una casa más pequeña», contestó Brenda, intentando sonar despreocupada. «¿Y el señor Trumbull?» Brenda se quedó helada. La noticia de su divorcio aún no se había extendido por el colegio. Ya no estamos juntos, Katy». La chica se avergonzó. «Lo siento, no lo sabía. No pasa nada. El cambio forma parte de la vida». Brenda forzó una sonrisa. «Todos tenemos que volver a empezar alguna vez». Las palabras a Katy habían estado resonando en su cabeza todo el día. Un nuevo comienzo. Como si 8 años de matrimonio pudieran rehacerse y seguir adelante. Como si el diagnóstico de infertilidad no colgara una pesada nube sobre ella, robándole la esperanza de tener su propia familia.
Aquella noche, mientras ordenaba las cajas de su nuevo piso, encontró un álbum con las fotos de su boda. El joven Mason miraba con amor y promesa en los ojos. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo su mirada se había vuelto fría y calculadora? Brenda cerró el álbum de golpe. Ya estaba bien de compadecerse de sí misma. Era hora de trazar un plan de acción. Cogió un papel y escribió: Plan de recuperación. El primer punto era finanzas. Aunque sus deudas estaban saldadas, su sueldo de maestra apenas le alcanzaba para el alquiler y una vida modesta. Tenía que pensar en el futuro, en ahorrar, quizá en tener su propia casa algún día. Al día siguiente, después de clase, se dirigió al director. «Señor Patterson, ¿hay algún trabajo extra que hacer en la escuela? Tal vez clases nocturnas o tutorías». El director de pelo gris se quitó las gafas. «Brenda, me he enterado de tu situación. Lo siento, Brenda. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña. Tenemos un programa de preparación de exámenes los sábados», continuó, «y necesitamos un responsable del club de ciencias de la escuela. No es mucho dinero, pero...» «Aceptaré los 2 trabajos», dijo Brenda sin dudarlo. En las semanas siguientes se sumergió en su trabajo, entre semana en la escuela, los sábados para estudiar para los exámenes, 2 tardes a la semana para el club de ciencias. Más las clases particulares que empezó a dar a alumnos que se preparaban para la universidad. Cada dólar ganado por encima del mínimo necesario para vivir se iba en ahorros. El pequeño piso apenas veía a su dueña. Brenda solo venía a casa para comer y dormir. «Te estás forzando», comentó Alice en sus escasas comidas juntas. «No es sano». «No tengo elección», replicó Brenda cansada. «Tengo que procurarme un colchón de seguridad económica. ¿Y tu vida personal? Eres una mujer joven, Brenda. Solo tienes 36 años». Brenda sonrió amargamente. «¿Qué clase de vida personal? Soy una mujer divorciada a la que diagnostican infertilidad. No es una pareja muy atractiva». «Deja de compadecerte de ti misma», dijo Alice bruscamente. «Eres guapa, inteligente y cariñosa. No dejes que Mason te quite eso también». Brenda guardó silencio, removiendo el café enfriado. «Hablando de diagnósticos», continuó Alice, ¿has pensado alguna vez en segundas opiniones? ¿A qué te refieres? El otro médico. Harris es un buen especialista, pero no es el único médico especialista en fertilidad que hay. Brenda se lo pensó. La idea de una segunda consulta no se le había pasado por la cabeza. Después del veredicto del doctor Harris, lo aceptó como un hecho. «Es caro, Al. Ahora intento ahorrar hasta el último céntimo». «Mi hermana tuvo una situación parecida», insistió Alice. «Un médico dijo que nunca. Otro médico encontró una solución. Ahora tiene 2 hijos. La semilla de la duda estaba sembrada. A pesar de los argumentos racionales en contra, Brenda no podía dejar de pensar en las palabras de su amiga. ¿Y si el doctor Harris estaba equivocado? ¿Y si había alguna posibilidad? Tras 2 meses trabajando en 3 empleos, Brenda había ahorrado lo suficiente para permitirse una consulta con un nuevo especialista. Decidió que era una inversión importante para su futuro. La doctora Riley la atiende por recomendación de la doctora Alice Kowalski, dijo la enfermera mientras acompañaba a Brenda a la consulta de la nueva especialista en fertilidad. Alice, que era pediatra, había utilizado sus contactos profesionales para concertar la cita. La doctora Miriam Riley era una mujer menuda, de pelo corto y canoso y mirada perspicaz. Examinó el historial médico de Brenda. «El doctor Harris es un especialista competente», empezó diciendo, «pero me gustaría hacer mi propio examen antes de aceptar su diagnóstico». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un maratón de pruebas y análisis. A Brenda le hicieron extracciones de sangre, ecografías, punciones. Cada prueba costaba dinero de sus modestos ahorros, pero la esperanza, por débil que fuera, valía cada céntimo. Finalmente, llegó el día de los resultados.
Brenda estaba sentada en la sala de espera del doctor Riley, hojeando nerviosa las páginas de un viejo diario. «Señorita Trumbull», dijo la enfermera, «el doctor Riley la está esperando». Brenda respiró hondo y entró en la consulta. La doctora Riley estaba sentada en su escritorio, estudiando los resultados en el monitor del ordenador. Le hizo un gesto a Brenda para que se sentara. «Tengo buenas noticias para usted, señorita Trumbull», comenzó la doctora. «No estoy de acuerdo con el diagnóstico del doctor Harris». Brenda se quedó paralizada. «¿Qué significa eso? Significa que sus ovarios están produciendo óvulos sanos. Sí, hay algunos problemas hormonales, pero son corregibles. No veo por qué no puedes quedarte embarazada con el tratamiento adecuado». Brenda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Estás segura?» «Segurísima. No es el caso más fácil de diagnosticar, pero está lejos de ser infertilidad. Yo lo clasificaría como fertilidad reducida, que es tratable». Pero el doctor Harris estaba tan seguro. «La medicina no es una ciencia exacta, señorita Trumbull», dijo suavemente el doctor Riley. «A veces sacamos conclusiones precipitadas, especialmente en campos complejos como la reproductología. Harris se basó en una serie de pruebas, yo me basé en otra, más detallada». Brenda no podía creer lo que oía. Todo este tiempo, todo el dolor, el divorcio, la ruina de su vida, todo por un diagnóstico erróneo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y amargura que crecía en su interior. «Empezaremos una terapia hormonal», respondió el doctor Riley. «Trabajaremos para regular su ciclo». Y hizo una pausa. «Necesitarás una pareja si quieres concebir de forma natural». La realidad volvió de golpe. Mason. Divorcio. La soledad. «Me divorcié hace poco», dijo Brenda en voz baja. «Mi marido me dejó cuando se enteró del diagnóstico. El supuesto diagnóstico. Lo siento», dijo el doctor Riley con sinceridad. «Pero eso no cierra todas las puertas. Hay otras opciones. Bancos de esperma, inseminación artificial. Si decide ser madre en el futuro, tendrá esa opción». Al salir de la clínica, Brenda se quedó sentada en el coche durante un buen rato, sin poder moverse del asiento. Por sus mejillas rodaban lágrimas, no amargas lágrimas de desesperación, sino lágrimas de alivio e indignación al mismo tiempo. Todos estos meses de sufrimiento, de dolor emocional, todo por culpa de un error. Su primer impulso fue llamar a Mason, contarle la verdad. ¿Pero qué cambiaría eso? Recuperaría 8 años de matrimonio, compensaría la traición, quitaría de su mente la imagen de Hailey sentada en su escritorio con la falda levantada. Hailey embarazada. Mason consiguió lo que quería, un heredero para su negocio. Brenda arrancó el coche. No, ella no va a llamar a Mason. Ese capítulo de su vida está cerrado. Ahora tenía nuevos conocimientos, nuevas esperanzas, y las usaría a su manera. En casa, llamó a Alice. «Tenías razón», dijo en cuanto su amiga contestó. «El diagnóstico era erróneo. El doctor Riley dice que con el tratamiento adecuado puedo quedarme embarazada». «Oh, Brenda», exclamó Alice, «es maravilloso». «Sí», se sorprendió Brenda de la tranquilidad de su voz. «Pero, ¿sabes qué? No voy a dejar que esto siga definiendo mi vida. Que pueda tener hijos o no es solo una parte de mí, no toda yo». En los meses siguientes, Brenda siguió estrictamente las prescripciones del doctor Riley. Terapia hormonal, cambios en la dieta, rutinas especiales de sueño, cualquier cosa para mejorar sus posibilidades. Pero no tenía prisa por ser madre. Primero tenía que recuperarse. En 6 meses de duro trabajo, Brenda había ahorrado una pequeña cantidad de dinero para el pago inicial de una futura casa. Su reputación profesional crecía. Su club de ciencias había obtenido el primer puesto en concursos regionales y varios de sus alumnos habían sido aceptados en prestigiosas universidades. Al final del curso, el director la llamó a su despacho.
Brenda, me gustaría ofrecerte el puesto de jefa del Departamento de Ciencias, le dijo. La señora Jenkins se jubila y hemos votado unánimemente a favor de tu candidatura. Significaba un aumento de sueldo y más responsabilidad. Brenda aceptó agradecida la oferta. Aquella tarde volvió a repasar su plan de recuperación. El primer punto, finanzas, iba por buen camino. No tenía deudas, su sueldo aumentaba y sus ahorros crecían. El segundo punto, salud, también progresaba adecuadamente. El doctor Riley estaba satisfecho con los resultados de la terapia. Tus números mejoran cada mes, le dijo en la última cita. Brenda añadió un tercer punto, futuro. Debajo escribió, un hogar propio, ascenso profesional, posiblemente un hijo. Se reclinó en la silla y miró a su alrededor. En un año había transformado aquel espacio impersonal en una acogedora morada. Estanterías llenas de su literatura favorita, algunas plantas de interior, cojines brillantes en el sofá que había sustituido a la antigua cama. Esta no era la vida que había planeado, no era la que había soñado con Mason, pero era su vida y empezaba a apreciarla. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El número de Mason. Por primera vez en meses, Brenda dudó. ¿Por qué llamaba? ¿Qué quería? Contestó. Hola, Brenda. La voz de Mason sonaba insegura. ¿Qué tal estás? Estoy bien, respondió ella brevemente. ¿Qué necesitas, Mason? Y ya, solo quería saber cómo estabas. Ha pasado un tiempo. Tu elección, no la mía. Hubo una pausa. Brenda, he hecho mucho examen de conciencia este año. Me alegro por ti. Lo que pasa es que... Se detuvo, tratando de encontrar las palabras. Hailey y yo tenemos dificultades. Lo siento, mintió Brenda, pero no veo cómo me afecta. El bebé, tartamudeó Mason. La prueba de ADN ha demostrado que no soy el padre. Brenda sintió que una sonrisa se dibujaba involuntariamente en sus labios. Así que eso era todo. La vida perfecta con la secretaria resultó ser menos que perfecta. ¿Y qué quieres de mí? ¿Simpatía? No lo sé, respondió Mason con sinceridad. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Hablamos? Brenda miró su lista, la nueva vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. No, Mason. No creo que tengamos nada de qué hablar. Brenda, por favor. Te deseo lo mejor, pero hemos tomado caminos diferentes. Colgó el teléfono sintiéndose extrañamente aliviada. Hace un año, una llamada así habría puesto su mundo patas arriba. Ahora no era más que un episodio insignificante. Al entrar en el cuarto de baño, Brenda miró su reflejo en el espejo. Se veía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. La mujer del espejo había pasado por la traición y la soledad, por dificultades económicas y pruebas médicas. Y había sobrevivido. Y tenía toda una vida por delante, llena de nuevas oportunidades. El timbre anunció el final de la jornada escolar. Brenda Trumbull recogió los apuntes de su pupitre mientras los alumnos salían a toda prisa del aula de biología. El año pasado había traído muchos cambios. Un nuevo puesto como directora del Departamento de Ciencias, su propio pisito que había comprado hacía 3 meses y la paz interior que da la independencia. Señorita Trumbull, el director Patterson se plantó en la puerta. Tengo una propuesta interesante para usted. Brenda levantó la vista de sus notas. ¿Le ocurre algo, señor Patterson? Al contrario, sonrió el director. Me ha contactado un escritor que trabaja en un libro sobre enfoques modernos de la educación. Está buscando profesores en activo para una serie de entrevistas. He pensado en usted. ¿En mí? Se sorprendió Brenda. ¿Por qué? Tu club de ciencias ha ganado el concurso regional 2 años seguidos. Tus técnicas son dignas de consideración. A menos, claro, que te interese. Brenda sintió una ligera emoción. Durante el último año y medio había estado completamente centrada en su trabajo y en rehacer su vida.
La perspectiva de algo nuevo le parecía a la vez emocionante y desalentadora. Sí, respondió finalmente. Estoy interesada. Me interesa. El escritor se llama Quentin Reed. Llegará el lunes. El fin de semana transcurrió con una extraña excitación. Brenda repasó su material didáctico, miró los planes de clase e incluso actualizó su currículum, aunque esto apenas era necesario para la entrevista. Se dio cuenta de que se estaba preparando demasiado, pero le ayudó a aliviar un nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo. El lunes llegó inesperadamente rápido. Brenda eligió un atuendo estricto pero elegante, un vestido azul oscuro con chaqueta, pocas joyas y el pelo recogido en un moño. Profesional, pero no impersonal. Señorita Trumbull, se oyó una voz en la puerta de su despacho después de la segunda clase. Soy Quentin Reed. Brenda levantó la vista y vio a un hombre alto, de pelo castaño y penetrantes ojos marrones. Parecía tener unos 40 años y vestía un traje sencillo pero bien ajustado, sin corbata. Llevaba en la mano un cuaderno andrajoso y un bolso de cuero obviamente hecho a mano. «Hola, señor Reed», le tendió Brenda la mano para estrechársela. «Encantada de conocerle. Solo Quentin, por favor». Su apretón de manos fue firme, pero no prepotente. «Y yo prefiero llamarte Brenda, si no te importa». «No me importa», señaló la silla de enfrente. «El señor Patterson me ha dicho que está escribiendo un libro sobre educación». «Sí». Quentin se sentó y sacó de su bolso una grabadora y un cuaderno. La educación del siglo XXI, superando paradigmas anticuados. Suena pretencioso, lo sé. Brenda sonrió. Un poco, pero esencialmente cierto. El director Patterson habló muy bien de su club de ciencias y de su enfoque de la enseñanza de la biología. ¿Mencionó que estás implementando el aprendizaje basado en proyectos? La conversación derivó fácilmente hacia una dirección profesional. Brenda se dio cuenta de que Quentin no se limitaba a hacer preguntas, sino que realmente escuchaba, hacía preguntas aclaratorias y tomaba notas. El tiempo pasó volando, y cuando sonó el timbre para la siguiente clase, Brenda miró sorprendida su reloj. «Tengo que dar la clase. ¿Podemos continuar más tarde?» «Claro», asintió Quentin. «Quizá durante la comida. Me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente menos formal». Brenda dudó un momento. «¿Es una reunión profesional o...?» «En el Frank's Café se come bien», dijo al fin. «Está enfrente del colegio». «Estupendo. Nos vemos allí a las...». Comprobó el horario que le había dado el director. ¿A la 1? Listo. El Frank's Café era típicamente urbano, lo bastante limpio como para no molestar, pero sin pretensiones de sofisticación. Brenda había elegido este lugar deliberadamente. Le resultaba familiar. Almorzaba aquí con sus colegas casi todos los días. Quentin ya estaba esperando en una mesa del rincón, hojeando sus notas. «Espero no llegar tarde», dijo Brenda, sentándose frente a él. «No, el que llega pronto soy yo», sonrió Quentin. Era costumbre de escritor aprovechar cada minuto libre para trabajar. Pidieron bocadillos y café. La conversación volvió a girar en torno a la educación, pero poco a poco fue derivando hacia temas más personales. «¿Cómo llegaste a la escritura?», preguntó Brenda, sorbiendo su café. «A través del periodismo», respondió Quentin. «Trabajé para publicaciones educativas, escribiendo artículos sobre problemas escolares. Poco a poco fui acumulando material suficiente para un libro». «¿Y usted? Siempre has querido ser profesor». «Sí, desde que tengo uso de razón», asintió Brenda. «Mi padre era profesor de biología en la universidad. Crecí rodeada de microscopios y preparaciones. Parece la infancia perfecta para una futura profesora de biología». Brenda se rió. «No siempre. Un día mi padre trajo a casa un frasco de embriones de muestra para una demostración. Mi madre aún se estremece al recordarlo». Quentin también sonrió, y Brenda se dio cuenta de lo natural y fácil que era su conversación.
Hacía mucho tiempo que no se sentía tan cómoda con un desconocido. Me he dado cuenta de que dice usted señora Trumbull, pero no lleva anillo, dijo Quentin bruscamente, y luego se avergonzó. Lo siento. Hábito profesional de prestar atención a los detalles. No es asunto mío. Brenda guardó silencio un momento y luego decidió contestar con sinceridad. Me divorcié hace año y medio. Aún no me he acostumbrado a señorita. Ya veo. Yo también me divorcié hace 3 años. Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, sino comprensivo. ¿Por qué no salimos a cenar esta noche? Quentin lo sugirió de repente. Profesionalmente, por supuesto. Me gustaría saber más sobre su enfoque de las trayectorias educativas individualizadas. Brenda reprimió una sonrisa. Puramente profesional, por supuesto. Me encantaría, respondió. Hay un bonito restaurante italiano en el centro. Suena muy bien. ¿Te recojo a las 7? Escribió su dirección en una servilleta. A las 7. El restaurante italiano Bella Vita era el mejor lugar para cenar en Greenfield, pero aún estaba lejos de la sofisticación de las grandes ciudades. No obstante, Brenda se preparó nerviosamente para la velada. Se había cambiado su estricto vestido de trabajo por otro más holgado de color verde oscuro, se había soltado el pelo del moño y se había maquillado ligeramente. Quentin llegó a las 7 en punto. Su coche, no un Toyota nuevo, sino en buen estado, se detuvo en la entrada. «Estás preciosa», dijo cuando Brenda subió al asiento del copiloto. «Gracias a ti. Tú también estás estupenda». Se cambió el traje de día por unos vaqueros oscuros y una americana azul. En el restaurante, su conversación fluyó de temas profesionales a personales y viceversa, como si fueran viejos amigos. Quentin habló de su trabajo como periodista, viajando por el país en busca de material para un libro. Brenda hablaba de su amor por la enseñanza, de su club de ciencias, de sus pequeñas victorias con alumnos difíciles. «Sabes», dijo Quentin mientras esperaban el postre, «he hablado con docenas de profesores para el libro, pero rara vez he conocido a alguien con un entusiasmo tan genuino como el tuyo». «Lo pasé mal», respondió Brenda tras una pausa. «La obra me ayudó a superarlo. ¿El divorcio? Más que eso, muchas cosas a la vez. Pero ahora las cosas van mejor». Quentin asintió. «Después de mi divorcio, no pude escribir durante 6 meses. Entonces me encargaron un reportaje sobre las escuelas rurales de Montana, y de repente fue como un gran avance. Escribí la mejor historia de mi carrera. A veces solo necesitamos renacer para seguir adelante». «Renacer», se hizo eco Brenda. «Sí, supongo que esa es la palabra». Se separaron sobre las 11 de la noche. Quentin la acompañó hasta la puerta del piso. «Gracias por una velada maravillosa», dijo, «y por el valioso material para el libro». «Igualmente», sonrió Brenda. «¿Cuándo te vas de Greenfield?» «En realidad», dudó, «pensaba quedarme aquí una semana. Me gustaría asistir a algunas de tus clases, si no te importa, solo para completar el cuadro». «No me importa». Brenda sintió una ligera agitación. «¿Nos vemos mañana en clase?» «Hasta mañana». La semana siguiente pasó volando como un día. Quentin asistía a las clases de Brenda, tomaba apuntes, a veces hacía preguntas a los alumnos. Por las tardes se veían, luego en un café, luego en un pequeño parque, luego otra vez en un restaurante italiano. Sus conversaciones eran cada vez menos profesionales y más personales. El jueves por la noche, mientras paseaban por el parque, Quentin la cogió de la mano. «Brenda, me doy cuenta de que esto no es exactamente profesional», empezó, «pero creo que hay algo especial entre nosotros». Brenda no retiró la mano. «Yo también lo siento así. Tengo que irme el domingo. La próxima parada es la escuela en Portland». «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero me gustaría volver, si te parece bien». «A mí no me importa». Antes de marcharse, Quentin la invitó a una cena de despedida.
Esta vez fueron a una ciudad vecina, a un restaurante más sofisticado. «Quiero que sepas», le dijo mientras tomaban el postre, «que esta semana ha sido especial para mí, y no solo por el material para el libro». «Para mí también», respondió Brenda con sinceridad. «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva». «Volveré dentro de 3 semanas», le apretó la mano Quentin. «Y mientras esté fuera, podemos llamarnos, escribe». «Por supuesto», sonrió Brenda. «La tecnología está de nuestro lado». Aquella noche, al llegar a casa, Brenda no pudo dormir en mucho rato. Había pasado 1 año y medio desde el divorcio y, por primera vez, se sentía preparada para seguir adelante, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Durante las 3 semanas siguientes, hablaron todas las noches, primero por teléfono y luego por videoconferencia. Quentin hablaba de sus entrevistas, de la gente que había conocido, de los colegios a los que había ido. Brenda habla de sus alumnos, de nuevas ideas para el club de ciencias, de planes para las vacaciones de verano. Cuando por fin Quentin regresó a Greenfield, ella se reunió con él en la estación de tren. Al verla, sonrió ampliamente y, sin dudarlo, la atrajo hacia sí para darle un beso. «Te he echado de menos», susurró. «Yo también», contestó Brenda, sintiendo que el corazón le latía demasiado deprisa para una mujer de su edad. Quentin consiguió una habitación en el único hotel de Greenfield, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el piso de Brenda. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban de libros y, por supuesto, del trabajo de Quentin. Le enseñó los borradores de varios capítulos y Brenda se sintió conmovida al ver el cuidado con que había tenido en cuenta sus comentarios y opiniones. «¿Cuándo saldrá el libro?», preguntó, hojeando las impresiones. «Si todo va según lo previsto, dentro de 1 año», respondió Quentin, abrazándola por detrás. «Todavía tengo que visitar escuelas en la costa oeste, completar la investigación, editar...» «Mucho trabajo», asintió Brenda apoyándose en su hombro. «Sí, y mucho viaje», dijo en voz baja. «He estado pensando en ello, en nosotros». Brenda se volvió hacia él. «¿Tú qué crees? Que no quiero una relación a distancia, quiero estar contigo de verdad. Quentin, no puedo dejar mi trabajo y viajar contigo, es 1 año escolar». «Lo sé», la interrumpió. «Estaba pensando en otra cosa. ¿Y si me mudara aquí? Usar Greenfield como base para viajar. De todos modos, necesito un lugar permanente para escribir mi libro». Brenda se quedó helada. «¿Lo harías?» «Claro que sí. Técnicamente, no me importa dónde escriba, siempre que haya internet y silencio. Y ahí es donde estás tú». 3 meses después, Quentin se mudó a Greenfield permanentemente. Alquiló una pequeña oficina en el centro, donde trabajó en su libro, y alquiló un piso cerca de Brenda, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en casa de ella. Su relación se desarrolló de forma natural, sin prisas ni presiones. El doctor Riley, que observaba a Brenda, estaba satisfecho con los resultados de su terapia hormonal. «Sus constantes vitales son perfectas, señorita Trumbull», dijo en su siguiente cita. «Si está planeando un embarazo, las posibilidades son muy buenas». Brenda se sintió avergonzada. «Nosotros aún no lo habíamos hablado con Quentin. ¿Pero usáis protección?» «No siempre», admitió Brenda. «Pensamos, con mi diagnóstico». La doctora Riley la miró con severidad. «Brenda, ya hemos hablado de esto. Tu diagnóstico original era erróneo. A tu ritmo actual podrías concebir de forma natural». Esa noche, Brenda le contó a Quentin la conversación con el doctor. «Debería haber sido más responsable», terminó. «Nunca hemos hablado de hijos y no quiero ponerte en un aprieto». Quentin la miró pensativo. «¿Quieres tener hijos, Brenda?» «Sí», respondió ella tras una pausa. «Siempre he querido tenerlos, pero cuando me diagnosticaron, y luego el divorcio, me resigné a la idea de que no era para mí. ¿Y ahora? Ahora creo que sería feliz teniendo un bebé. Contigo».
Quentin le cogió las manos. Yo también sería feliz, mucho. Dejaron de usar protección. Brenda no quería darle vueltas a la idea del embarazo. Prefería dejar que la naturaleza siguiera su curso. Ella y Quentin disfrutaron de la vida juntos, haciendo planes para el futuro, discutiendo la posibilidad de comprar una casa en lugar de 2 pisos separados. 2 meses más tarde, Brenda notó los primeros síntomas. Una prueba confirmó que estaba embarazada. Quentin estaba encantado. Decidieron no hacer pública la noticia todavía, solo a sus amigos más íntimos. «He pedido cita para una ecografía dentro de 15 días», dijo Brenda cuando cenaban en su casa. «¿Quieres venir conmigo?» «Claro», la besó Quentin. «Quiero participar en todo». El día de la ecografía llegó antes de lo que esperaban. En la sala de espera de la clínica, Quentin hojeaba nerviosamente revistas mientras Brenda rellenaba formularios. «Señorita Trumbull», llamó una enfermera, «la doctora Martins ya está lista». Brenda y Quentin la siguieron al despacho. La doctora Martins, una joven especialista de sonrisa amable, los saludó. «¿Primera ecografía?», preguntó mientras preparaba el equipo. Siempre es un momento emocionante. Brenda se tumbó en la camilla. Quentin estaba a su lado, cogiéndole la mano. Gel frío y ligera presión del transductor sobre el abdomen. «Bien, veamos». El médico miró la pantalla. «Genial, aquí está el feto y... ¡Oh! ¡Qué interesante!» «¿Ocurre algo?», preguntó Brenda preocupada. «Todo lo contrario», sonrió el médico. «Va a tener gemelos, señorita Trumbull. Aquí», señaló la pantalla, «y aquí, 2 fetos distintos». «¿Gemelos?», resonaron Brenda y Quentin al mismo tiempo. «Absolutamente. 2 latidos, 2 sacos amnióticos. Enhorabuena». Brenda sintió que la mano de Quentin apretaba la suya con más fuerza. «2 bebés», susurró él. «Brenda, es maravilloso». Se quedó mirando la pantalla, donde las 2 pequeñas vidas que ya amaba con todo su corazón latían al unísono. De infértil a madre de gemelos. ¿Quién iba a pensar que su vida daría un giro así? «Quiero ver el sexo», dijo la doctora Martins, moviendo la sonda, aunque a estas alturas es demasiado pronto para decirlo con certeza. «Queremos saberlo», asintió Brenda, encontrándose con los ojos de Quentin. «Bueno, si mis suposiciones son correctas», el médico miró la pantalla, «entonces tendréis un niño y una niña. Pero, de nuevo, es demasiado pronto para saberlo». «Un niño y una niña». Quentin parecía sorprendido y feliz al mismo tiempo. «Brandia, tendremos un juego completo». Cuando salieron del despacho, permanecieron de pie en el pasillo durante largo rato, incapaces de moverse. Brenda levantó la ecografía y observó las 2 diminutas figuras. «¿Estás contenta?», preguntó Quentin en voz baja. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella con sinceridad. «Cásate conmigo», dijo él de repente. «Sé que no llevamos tanto tiempo juntos, pero te quiero. Y a nuestros hijos, a los 2. Quiero formar una familia de verdad. Una familia de verdad». Las palabras que antes le habían dolido de labios de Mason sonaban ahora como una promesa de felicidad de los de Quentin. «Sí», respondió Brenda con sencillez. «Me casaré contigo». Decidieron no posponer la boda. Una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, solo amigos íntimos y colegas. Alice fue la testigo de Brenda, y un viejo amigo de Quentin que voló desde Nueva York fue su testigo. «Así no es como me imaginaba mi segunda boda», le confió Brenda a Alice mientras se preparaban en la pequeña sala de espera. «Embarazada de 4 meses, con una barriga apenas visible, pero con la persona adecuada», sonrió Alice. «Y eso es lo más importante». Brenda asintió. «Sí, con la persona adecuada. Un hombre que la amara no por lo que pudiera o no pudiera darle, hijos, estatus, validación de su hombría, sino simplemente por lo que ella era». La ceremonia fue breve y conmovedora.
Felicitaciones, abrazos, unas gotas de champán para los invitados y zumo de manzana para Brenda. Señora Reed, le susurró Quentin al oído mientras bailaban al ritmo de la música lenta en la pequeña recepción. ¿Qué tal suena? No estoy acostumbrada, admitió Brenda. Pero bien, aquella noche, en casa, se tumbaron en la cama, Quentin acariciándole la ya notable barriga. Pensé que lo había perdido todo, dijo Brenda en voz baja. Cuando Mason se fue, cuando se hizo el diagnóstico, no podía imaginar que la vida pudiera ser mejor de lo que era. Y ahora te tengo a ti, a nuestros hijos. Es como si hubiera vuelto a nacer. Renacido, la besó Quentin suavemente. A veces necesitamos perder el rumbo para encontrar el camino correcto. Brenda colocó su mano sobre la de él, en su estómago. Allí, en su interior, crecían dos nuevas vidas, los frutos de un amor que ella ya no esperaba encontrar. Y había un hombre que la veía no solo como un medio de procreación o un ama de casa, sino como una persona completa con sueños, aspiraciones y deseos. «Sabes», dijo Quentin quedándose dormido, «creo que serán como tú, inteligentes, guapos, curiosos. Estoy deseando verlos». «Yo también», sonrió Brenda cerrando los ojos. «Yo tampoco puedo esperar». El centro comercial Oakwood Mall siempre está abarrotado los sábados. Brenda Reed maniobraba entre los compradores, empujando un voluminoso cochecito doble delante de ella. Oliver y Emma, de 3 años, agotados por el largo viaje de compras, finalmente se durmieron, dejando que su madre terminara sus compras en paz. «Una compra más, y nos vamos a casa», murmuró Brenda para sí, consultando la lista en su teléfono. Quentin tenía que volver de Boston esa misma tarde para la presentación de un libro. La educación del siglo XXI se había convertido inesperadamente en un éxito de ventas entre la literatura profesional, y el editor lo había enviado a una pequeña gira por la costa este. Brenda quería celebrar su regreso con una cena familiar. Se enrolló en Kids Planet, una tienda infantil del segundo piso. Los mellizos necesitaban ropa nueva de otoño. Crecían a un ritmo increíble. Brenda estaba seleccionando metódicamente monos, chaquetas y botas cuando vio una figura familiar en el reflejo del espejo de la entrada de la tienda. El corazón le dio un vuelco. Era Mason. Hacía 3 años que no veía a su ex marido desde su última conversación telefónica. No había cambiado mucho, salvo por algunas canas en su pelo oscuro y una ligera arruga alrededor de los ojos. Seguía igual de elegante, con su traje caro y la misma expresión de confianza en el rostro. Brenda se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Podría haberse escabullido hacia otra salida, evitando el encuentro, pero una voz interior le susurró que había llegado el momento de enfrentarse a su pasado. Enderezó los hombros y siguió eligiendo ropa, fingiendo no darse cuenta de su presencia. Pero el destino la tenía preparada de otra manera. Emma se despertó y lloriqueó de inmediato, atrayendo la atención de quienes la rodeaban. Brenda se apoyó en el cochecito, calmando a su hija, y cuando se enderezó, vio a Mason de pie a unos metros. Miraba el cochecito con los gemelos con expresión de absoluto asombro. «¿Brenda?». Su voz sonaba insegura, como si dudara de lo que estaba viendo. «Hola, Mason», se sorprendió de su propia calma. Su mirada se desvió hacia los niños y luego volvió a ella. «¿Son tus hijos?». «Sí», sonrió Brenda suavemente, mirando a los gemelos que estaban despiertos. «Oliver y Emma. Tienen 3 años». «3 años», repitió Mason. Parecía sorprendido. Hubo una pausa incómoda. Brenda se dio cuenta de que no llevaba el anillo de casado. «¿Qué tal estás?», preguntó rompiendo el silencio. «No muy mal», parpadeó él, sin dejar de mirar a los niños. «El negocio va viento en popa. He abierto nuevos salones en Portland y Seattle. ¿Y tú? ¿Casada?». «Sí», le enseñó el anillo de casada. «Hace casi 3 años. Nos conocimos cuando Quentin escribía un libro sobre educación».
Me estaba entrevistando para una investigación. Felicidades. Su voz sonaba extraña. ¿Estás contenta? Mucho, respondió Brenda con sencillez. Oliver gimoteó exigente y Brenda sacó un paquete de galletas del bolso, dándole una a cada niño. Mason mantuvo la mirada fija en los gemelos. Ellos, vaciló. Su marido es su padre. Brenda enarcó una ceja. Claro que lo es. ¿Por qué? Es que... Mason se pasó una mano por el pelo, un gesto que Brenda conocía bien. Creía que no podías... que te habían diagnosticado. El diagnóstico era erróneo, contestó Brenda. Lo descubrí poco después de divorciarnos. El doctor Riley hizo una investigación más detallada. La cara de Mason cambió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Erróneo? Su voz se volvió ronca. Todo este tiempo. Sí, todo este tiempo, confirmó Brenda. A veces la vida está llena de ironía, ¿verdad? Mason abrió la boca y luego la cerró, obviamente incapaz de encontrar las palabras. Emma le dio una galleta y él la cogió por reflejo. ¿Qué me dices de ti?, preguntó Brenda, cogiendo la galleta y devolviéndosela a su hija. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Hailey? Una sombra recorrió su rostro. Nos divorciamos hace 2 años. Lo siento, mintió Brenda. No lo sientas, sonrió Mason con amargura. Fue una unión fallida desde el principio. ¿Y el bebé? Brenda no pudo resistirse a preguntar. Esa es una historia aparte. Mason apartó la mirada. Hailey tuvo el bebé, pero la prueba de ADN demostró que yo no era el padre. Me lo dijiste, ¿recuerdas? Después de nuestro divorcio. Sí, lo recuerdo, asintió Mason. Pero eso es solo una parte de la historia. Se quedó callado y Brenda no preguntó más. Los niños se estaban impacientando y ella sabía que había llegado el momento de poner fin a aquella conversación inesperada. Bueno, deberíamos irnos, dijo, acomodando la manta en el cochecito. Ha sido inesperado conocerte. Espera, se adelantó Mason. ¿Tomamos un café? ¿Hablamos? Me gustaría explicar algo. Brenda dudó. Por un lado, había cerrado ese capítulo de su vida hacía mucho tiempo. Por otro, la curiosidad y una extraña sensación de estar incompleta la hacían pensar. 10 minutos, dijo al fin. En la cafetería de la planta baja. Bajaron por la escalera mecánica, Mason manteniéndose torpemente a distancia de la silla de ruedas, como si no supiera si debía ayudar o no. En la cafetería, Brenda eligió una mesa en un rincón donde podía colocar el cochecito para que no molestara a los demás clientes. «Cacao para mí», dijo cuando se acercó la camarera. «Y 2 zumos de manzana para niños». «Un expreso doble», pidió Mason. Cuando la camarera se alejó, Brenda miró el reloj. «Tienes 9 minutos». Mason sonrió débilmente. Tan decidido como siempre. «Solo valoro mi tiempo», se encogió de hombros Brenda. «Me parece justo», respiró hondo. «Después de que Hailey y yo nos casáramos y resultara que el bebé no era mío, todo fue cuesta abajo. Intentamos tener nuestro propio hijo, pero fue en vano. Después de 1 año de infertilidad, los médicos sugirieron una prueba. Resultó que...» Dejó de hablar, claramente incómodo. ¿Resultó? Brenda presionó. «Resulta que el problema soy yo», dijo finalmente Mason. «Un recuento de espermatozoides muy bajo, casi 0 posibilidades de concebir de forma natural». Brenda apretó los labios conteniendo el comentario. «¿Y cuándo se hizo el diagnóstico?» «Hace 1 año y medio. Es decir, cuando estábamos juntos...» «Sí», Mason bajó la mirada hacia la mesa. «Todo este tiempo el problema era yo, no tú. Irónico, ¿verdad?» La camarera les trajo las bebidas. Brenda ayudó a los niños con sus zumos a través de sus pajitas, dándose tiempo para pensar en lo que había oído. «Es realmente irónico», dijo finalmente. «Me dejaste por infertilidad, que yo no tenía, mientras tú misma eras infértil». «No lo sabía», dijo Mason en voz baja. «Claro que no lo sabías», asintió Brenda.
pero eso no cambia el hecho de que me abandonaste cuando más lo necesitaba. No por el diagnóstico, Mason. Fue por falta de amor y lealtad. Mason arrugó la nariz como si le doliera. He cometido muchos errores. Sí, los cometiste. Brenda sorbió su cacao. ¿Y qué pasó después del diagnóstico? Hailey me aseguró que el bebé era mío. Su voz sonaba cansada. La creí. Incluso me alegré de poder ser padre. Pero la prueba de ADN demostró la verdad. Después de eso, intentamos salvar el matrimonio y entonces me hice la prueba. Resultó que tenía prácticamente 0 posibilidades de ser padre. El mundo se vino abajo. Hailey y yo peleábamos constantemente. Ella volvió con el verdadero padre del bebé y al final nos divorciamos. La historia se repite, comentó Brenda sin regodearse. Me lo merecía, miró Mason. Después de romper con Hailey, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que perdí. Mason, Brenda sacudió la cabeza. No lo hagas. No, escucha. Se inclinó hacia adelante. Cuando te he visto hoy con esos preciosos niños, me di cuenta de lo equivocada que había estado. Las cosas podrían haber sido distintas. Podríamos haber sido felices. ¿Y por eso te divorciaste de Hailey justo después del diagnóstico? Brenda preguntó fríamente. ¿Porque te diste cuenta de lo equivocado que estabas? Mason dejó de hablar, claramente sorprendido. No, yo... Exacto, le interrumpió Brenda. No te pusiste en contacto conmigo después de divorciarte de Hailey. No me buscaste, no te disculpaste. Hasta hoy, cuando por casualidad has visto que era feliz y que tenía lo que tanto deseabas, hijos. Eso no es cierto, empezó Mason, pero Brenda volvió a interrumpirlo. Es exactamente así. ¿Y sabes una cosa? Te estoy agradecido. ¿Agradecido? Puso cara de desconcierto. Sí, asintió Brenda. Si no te hubieras ido entonces, nunca habría conocido a Quentin. Nunca habría sabido lo que es el amor y el apoyo verdaderos. Nunca me habría convertido en la madre de estos niños increíbles. Mason miró a los gemelos con indisimulado anhelo. Son preciosos, dijo en voz baja. Se parecen a ti. A los dos, corrigió Brenda. Oliver tiene los ojos de Quentin. La mención de su marido devolvió a Mason a la realidad. Por supuesto, desvió la mirada. Es un hombre feliz. Los dos somos felices, dijo Brenda en voz baja, y espero que tú también encuentres la felicidad, Mason. Él sonrió con amargura. Los negocios van viento en popa, eso es algo. No lo es todo, terminó Brenda su cacao. Pero se nos han acabado los 10 minutos, tengo que irme. Mason asintió y sacó la cartera. Yo lo pagaré. No hace falta. Por favor. Su voz sonaba casi suplicante. Déjame hacer algo bien. Brenda cedió, se levantó y preparó el cochecito para salir. ¿Puedo? Mason vaciló. ¿Puedo verlos más de cerca? Brenda asintió y Mason se inclinó sobre el cochecito. Oliver miró al desconocido con curiosidad y Emma alargó la mano para intentar cogerle la corbata. Cuidado, colecciona cosas brillantes, advirtió Brenda con una sonrisa. Hola, chaval. Mason soltó suavemente la corbata de la manita. Hola, chico. Se enderezó, y Brenda se sorprendió al notar la humedad en sus ojos. Cuídalos, dijo, apartando la mirada. Son un tesoro. Lo sé, respondió Brenda en voz baja, agarrando el asa del cochecito. Adiós, Mason. Brenda, la llamó mientras se alejaba unos pasos. ¿Puedo hacer una última pregunta? Se detuvo. Si hubiera llamado después de esa conversación sobre la prueba de ADN, si me hubiera disculpado, si te hubiera pedido una segunda oportunidad, ¿qué habrías dicho? Brenda se lo pensó un momento. No lo sé, Mason. Supongo que nunca lo sabremos. Con esas palabras apartó el cochecito, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tristeza por ver el pasado, satisfacción por cerrar un viejo capítulo y, sobre todo, gratitud al destino por cómo habían salido las cosas. De camino a casa, Brenda reflexionó sobre las vicisitudes de la vida. Hace 3 años era una mujer destrozada, con un diagnóstico erróneo,
y los sueños rotos. Hoy volvía a casa para preparar la cena a su amado marido, con 2 hijos maravillosos durmiendo la siesta en el cochecito. En otro tiempo, la noticia de la infertilidad de Mason la habría conmocionado y reconfortado. Ahora no era más que otra ironía del destino. La vida seguía, y su vida era mucho mejor sin un hombre que la valoraba solo por la oportunidad de continuar la especie. En casa, acostó a los gemelos para la siesta y empezó a preparar la cena. Sus pensamientos seguían girando en torno al inesperado encuentro. ¿Cómo habrían sido las cosas si el doctor Harris no se hubiera equivocado? Si Mason no la hubiera engañado con Hailey, si nunca hubiera descubierto la verdad sobre su diagnóstico, si... Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Hola, amor». La voz de Quentin la calentó como siempre. «He salido pronto para coger el vuelo de la tarde. Estaré en casa para la cena». «Eso es maravilloso», sonrió Brenda. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Qué clase de sorpresa?» «No sería una sorpresa si te lo dijera», bromeó. «Me parece justo», se rió Quentin. «¿Cómo están nuestros monstruitos?» «Durmiendo después de nuestra excursión al centro comercial. Les he comprado ropa de otoño». «¿Han vuelto a crecer?» «Imparables», confirmó Brenda. «Así son Oliver y Emma. Os echo de menos a los 3». La voz de Quentin era sincera. «Estoy deseando abrazaros. Nosotros también te echamos de menos», sintió Brenda que se le encogía el corazón. «Nos vemos esta noche, amor». Colgó el teléfono y volvió a cocinar, pero no dejó de pensar en ver a Mason. Su cara cuando vio a los niños, cuando supo que el diagnóstico había sido erróneo, cuando admitió su propia infertilidad. Brenda no sintió regodeo, solo una vaga tristeza. Tristeza por los 8 años desperdiciados con un hombre que no supo estar a su lado cuando lo necesitaba. Tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Y, sin embargo, alegría por lo que sucedió en su lugar. Por haber conocido a Quentin, por el nacimiento de los gemelos, por una nueva vida que resultó ser mucho más feliz que la anterior. Aquella noche, cuando Quentin regresó y estaban sentados en el sofá después de cenar, viendo a los gemelos jugar con sus nuevos juguetes, Brenda decidió contarle lo del encuentro. «Hoy he visto a Mason», dijo apoyando la cabeza en su hombro. Quentin se puso tenso. «¿Dónde?» «En el centro comercial. Nos encontramos en la tienda para niños. ¿Cómo ha ido?» «Raro», respondió Brenda con sinceridad. «Se sorprendió al verme con los niños. Me dijo que se había divorciado de Hailey y que le habían diagnosticado infertilidad». Quentin se quedó callado un momento pensando. «¿Cómo te sientes después de eso?» Brenda agradeció que le preguntara por sus sentimientos y no por los suyos. «Tranquilo», dijo tras una pausa, como cerrar el último capítulo de un viejo libro. Ahora sí que era pasado. ¿Quería volver? No había celos en la voz de Quentin, solo preocupación. «Creo que sí», asintió Brenda. «Pero no importa. Mi corazón os pertenece a ti y a nuestros hijos». Quentin la abrazó con más fuerza. «A veces pienso que debería darle las gracias». «¿A Mason?», se preguntó Brenda. «¿Por qué?» «Por ser tan idiota», sonrió Quentin. «Si no te hubiera dejado marchar, nunca nos habríamos conocido». Brenda se echó a reír. «Hoy le he dicho casi lo mismo». Oliver corrió hacia ellos con su libro, reclamando atención, y la conversación derivó con naturalidad. Pronto llegó la hora de acostar a los niños. Leyeron juntos un cuento, se dieron un beso de buenas noches y salieron de la habitación en silencio. «Estás inusualmente pensativo esta noche», comentó Quentin mientras se preparaban para acostarse. «¿De verdad te afectó tanto aquel encuentro?» Brenda negó con la cabeza. «La reunión no. Una reflexión sobre cómo la vida da giros inesperados. Hace 3 años pensaba que mi vida estaba arruinada. Y ahora... Quentin se sentó a su lado en la cama. «Y ahora me doy cuenta de que ha sido lo mejor que me podía haber pasado», le cogió la mano. «Mason no se fue porque fuera infértil.
Se fue porque no me quería de verdad, y su marcha me permitió encontrar a alguien que sí lo hace. Quentin la besó. Te quiero, Brenda. Cada día, más y más. Y yo a ti, susurró ella acurrucándose contra él. Gracias por estar en mi vida. En ese momento, los gritos de Emma llegaron de la habitación del bebé. Quentin se levantó. Me voy, dijo. Descansa un poco. Brenda vio con una sonrisa cómo iba a consolar a su hija. Un marido cariñoso, un padre atento, todo lo que ella había soñado y todo lo que había recibido por un giro inesperado del destino. La vida se compone de decisiones, las nuestras y las de los demás. La decisión de Mason de irse, la decisión del doctor Riley de hacer más pruebas, la decisión del director Patterson de recomendarla para una entrevista, la decisión de Quentin de mudarse a una ciudad pequeña para ella, cientos de pequeñas decisiones que finalmente condujeron a este momento, la felicidad absoluta e impoluta. La reunión de hoy con Mason no era solo una confrontación con el pasado, fue la confirmación de que estaba en el camino correcto, que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, nos depara sorpresas, a veces mucho mejores de lo que podríamos haber imaginado. Emma se calló, y pronto Quentin estaba de vuelta en el dormitorio. Solo quería asegurarse de que había vuelto, dijo con una sonrisa, tumbándose a su lado. Mi princesita, la niñita de papá, asintió Brenda somnolienta. Y Oliver es el niño de mamá, añadió Quentin, abrazándola. Un equilibrio perfecto. Mientras se dormía en brazos de su marido, Brenda pensó en los extraños caminos del destino, en cómo el dolor a veces conduce a la felicidad, en cómo la pérdida abre el camino a la ganancia, sobre cómo un diagnóstico erróneo se convirtió en dos hermosos niños en la habitación de al lado, y cómo a veces hay que perder algo valioso para encontrar algo